Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Cambios en las 40 horas, indemnización a todo evento, contratos por hora, las reformas laborales impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast han abierto un intenso debate en torno al futuro del mercado del trabajo en Chile, en el que se discute si representan una modernización orientada a la flexibilidad o a una eventual desregulación de derechos laborales. Por supuesto, para analizar sus alcances jurídicos y sus posibles efectos en trabajadores y empresas, hoy conversamos acá en Turno AM con el académico de la Universidad de Santiago, abogado especialista en Derecho Laboral, Javier Fontaine. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Fortune el apellido. Fortune. Fortune. Muchas gracias. Voy a cambiar el tiro. Javier, estamos en vivo en esta conversación y la primera pregunta es, ¿esta administración qué cambios busca en el aspecto laboral instalar? Porque da la sensación que, como muchas cosas, quiere ser de mega reformas, hay otros. Sí, a ver, han salido en la prensa varios anuncios sobre posibles reformas en materia laboral y probablemente esto es por una legislación heredada, ¿ya? Veníamos del gobierno de Gabriel Boric, que tuvo dos grandes modificaciones legales en materia laboral, que es la ley de 40 horas y la ley Cari, ¿ya? Lo que introdujo bastantes cambios y bastantes costos costos económicos a las empresas y a las pymes principalmente. Y en ese sentido, este gobierno, dentro de sus mega reformas, tiene la intención de modificar ciertas partes del Código del Trabajo en el sentido de ir flexibilizando un poco más y adaptando un poco más la legislación laboral para poder salir de lo que el gobierno dice que estamos en plena crisis, básicamente, y bajar por lo menos el índice de cesantía actual que existe. Y ahí se han publicado varias medidas, entre ellas la modificación a las 40 horas, bueno, ya está en trámite legislativo el tema de la sala cuna universal, pero se han publicado otras cuestiones como la eliminación de la indemnización por año de servicio, por ejemplo. Entrando de lleno a las 40 horas y flexibilidad, ¿qué significa concretamente para una persona que nos está escuchando, que trabaja hoy de lunes a viernes? A ver, en el tema de la ley de 40 horas hay... Para introducir más flexibilidad, tengo entendido. Sí, hay cierta flexibilidad que tiene, o que introdujo esa ley, esa normativa, en el sentido de que uno puede armar bolsas de horas en ciclos de 4 semanas. Entonces hay semanas en que uno puede básicamente trabajar más horas y otra semana trabajar menos horas, teniendo un promedio por semana de 40 horas. ¿Ya? Uh-huh. Lo que quiere hacer el gobierno es traspasar esto de forma anual. ¿Y para qué? Básicamente para poder trabajar más horas en semanas que tengan una mayor demanda y menos horas en periodos de baja productividad. En ese sentido facilita los pactos individuales de adaptabilidad y de contratación formal, básicamente. Javier, y también quiere hacer una contratación por hora, que en términos concretos todavía se puede hacer. Eso quiero que me ayudes a entender, porque claro, por otra parte el gobierno sostiene que esta reducción de jornada se mantiene, entonces uno se pregunta ¿dónde está realmente el cambio? El cambio está en las formas de adaptabilidad de estas 40 horas. Si, por ejemplo, actualmente podemos, como te decía, podemos hacer estas bolsas de horas en ciclos de 4 semanas. El gobierno lo quiere ampliar al año, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay empresas que tienen altas demandas de trabajo en ciertos periodos del año. No sé, se me viene a la cabeza un ejemplo, alguna empresa que venda útiles escolares. ¿Ya? Entonces tiene una amplia demanda de trabajo desde, no sé, octubre a marzo. Pero después de marzo baja esa demanda de productividad. Entonces podrían ocupar más horas durante esos 6 meses de octubre a marzo y trabajar menos horas desde marzo a septiembre. ¿Ya? Algo así podría ser. ¿Qué pasa? A ver, uno esto lo analiza con países del OCDE, que nos encanta compararnos con el OCDE.
Y ahí dicen que sí se hace, se puede hacer, pero esto sí tiene un pacto con, o tiene que estar de acuerdo el sindicato o los sindicatos que existan. Acá se está introduciendo esto como una negociación básicamente individual. Y sabemos que las negociaciones individuales en Chile son bien asimétricas en materia laboral. Eso quería preguntarte, porque justamente la relación laboral no siempre es entre iguales, no es horizontal. Vas a hablar con un jefe, con alguien que esté en un nivel jerárquico más alto que tú. Y por supuesto puede existir por ejemplo, este riesgo, posibilidad de que termine siendo una decisión más del empleador, más que un acuerdo real entre ambas partes, que es lo que se supone, ¿no? Efectivamente, o sea, el derecho laboral nace de una relación asimétrica. Una de las partes tiene todo el poder para poder negociar, la otra parte no. Y para eso también existen los modelos de negociación colectiva, que eso equipara un poco el poder de negociación. Por eso en algunas legislaciones pasa que los sindicatos tienen que estar de acuerdo con esto. ¿Ya? En este caso, una negociación individual probablemente podría llevarse a abusos por la parte empleadora, en el sentido de que imponga ciertas normas, ciertas reglas, y los trabajadores simplemente tengan que acatar, y si no acatan, bueno, ¿qué sucede? El despido. Estamos en vivo con Javier Fortuna, académico de la USACH, entendiendo el tema laboral y los cambios que la administración CAS está tratando de impulsar. Este tema de los contratos por hora, a muchos le han llamado la atención. ¿Qué características tiene y en qué países se utiliza y qué consecuencias tiene finalmente? A ver, básicamente los contratos por hora sirven mucho para flexibilizar las jornadas laborales, básicamente. Pagar solamente la hora trabajada, que les sirve mucho a personas, por ejemplo, que tengan a cargo cuidado de menores o cuidado de adultos mayores y necesiten trabajar, o personas que simplemente son independientes, ¿ya? A ver, hoy en día uno podría contratar por hora. Tenemos un contrato de trabajo de jornada parcial, básicamente, en que podemos contratar, te puedo contratar por 10 horas a la semana. Claro. Y te pago las 10 horas a la semana. La pregunta es, ¿qué es lo distinto en este nuevo escenario? Lo que pasa es que no está, todavía está en análisis, no hay una propuesta formal como de proyecto de ley. ¿Ya? Por lo tanto, estamos a la espera de eso para poder analizarlo. ¿Qué distinto? No sé, no sé qué se podría venir distinto con este tema. O sea, más flexible no puede ser. Lo que pasa es que, a ver, en Chile se ha caracterizado por tener un tipo de jornada de trabajo bien rígida, ¿ya? Y bueno, la ley de 40 horas incorporó cierta flexibilidad, ¿ya? Pero, bueno, el gobierno de turno actual quiere mayor flexibilidad. Y mayor flexibilidad significa, por ejemplo, incorporar esto de contratos por hora. Y estos contratos por hora, por ejemplo, yo me lo imagino que podría aplicar perfectamente, es transversal, por supuesto, pero me lo imagino específicamente para estudiantes, adultos mayores, personas que necesiten complementar quizás su ingreso final. Efectivamente, y es para lo que también existen las jornadas parciales. O sea, yo soy profesor de la universidad y tengo varios alumnos que trabajan jornadas parciales 20 horas a la semana, que trabajan solo el fin de semana. Trabajan 20 horas a la semana. Perdón, entonces, pero claro, te da más ingresos, pero esto también podría ser una puerta hacia la precarización del trabajo, porque no estaría respaldado por absolutamente nada. Absolutamente, además que nosotros tenemos un modelo también de pago de remuneración que en general se paga de forma mensual. Uh-huh. Entonces el trabajo por hora va a ser bien difícil de llevar a cabo. O sea, por ejemplo, trabajo el lunes 1 hora, trabajo el miércoles 3 horas, voy a tener que ir contabilizando las horas en el mes para que me paguen, porque eso también tiene un efecto en las cotizaciones previsionales. ¿Verdad? Que las cotizaciones previsionales uno no las paga al tiro, las paga al mes siguiente. Claro. Se propone avanzar hacia una indemnización por año de servicio a todo evento. ¿Qué consiste este mecanismo de a todo evento y cómo cambiaría la relación laboral respecto al sistema vigente hoy? Ya, actualmente tenemos una indemnización por año de servicio que corresponde básicamente a un sueldo mensual por año, ¿ya? Y esto se da por 2 causales. Una es necesidad de la empresa y la otra es desahucio. ¿Ya? Sí. Solo 2 causales de término. Nosotros tenemos un sistema bien rígido en cuanto a causal de término de contrato de trabajo. ¿Ya? Y solo esas 2 causales dan derecho al pago de esta indemnización. Lo que planteó el gobierno a través de la prensa, porque todavía esto está en formación, es
sustituir esta indemnización por año de servicio por una indemnización a todo evento. ¿Qué significa todo evento? Que uno puede acceder a esta indemnización por cualquier tipo de causal, incluso por renuncia, ¿ya? Lo que sí es que el monto claramente sería menor al que uno podría optar por los años de servicio. Mm. Y ese monto menor, ¿qué porcentaje bajaría? Es que ese es el problema. La pregunta que viene es ¿cómo lo financiamos? Claro. Y lo lógico sería financiarlo a través del seguro de cesantía. ¿Qué significaría esto? Aumentar la tasa del seguro de cesantía Perfecto. para Perdón. poder optar a un monto mayor en cuanto a esta indemnización. Perdón, pregunta sobre el tema de la indemnización a todo evento. ¿Esto podría facilitar despidos o, por el contrario, entregar más certezas a los trabajadores? ¿Qué podría significar para la gente que nos está escuchando? Me cuesta imaginarme el escenario sobre la indemnización. Por ejemplo, para un trabajador común, ¿esto sería una mejora respecto al sistema actual? ¿Qué significa exactamente? A ver, se nos generan varias interrogantes. Lo primero es el financiamiento. ¿Quién lo Ya. va a financiar y cómo? ¿Ya? Una idea es a través del seguro de cesantía, que sería lo más lógico. ¿Ya? Lo otro, ¿qué va a pasar con las causales de despido? ¿Qué pasa Claro. si yo judicializo un despido? Claro. ¿Qué pasa si el empleador es condenado por despido injustificado? ¿Qué va a pagar? Porque en definitiva la sanción que existe hoy en día es un incremento de la indemnización por año de servicio. Por lo tanto, si no existe esta indemnización por año de servicio, ¿en base a qué se va a sancionar al empleador cuando el despido sea declarado injustificado? Y de toda esta lectura, ¿qué efectos podrían tener estas reformas que se plantean sobre la creación de empleo, informalidad y productividad? ¿Hay evidencia internacional que permita anticipar resultados? Es difícil porque las comparaciones tienen que realizarse con países que son o que sean más o menos parecidos a Chile. Por ejemplo, Argentina, la situación no se puede comparar No, a nuestro país. el país, por ejemplo, en el caso de las 40 horas que se comparó con Chile, fue el caso Portugal, ¿Ya? ya que es un país que tiene una cantidad de población similar, un PIB per cápita similar al de Chile. Por lo tanto, las comparaciones tienen que ser así. Uno dice, bueno, me voy a comparar con Finlandia, con Holanda. No nos podemos comparar con esos países porque no somos iguales. ¿Ya? No nos podemos comparar. Las comparaciones dentro de la región sí se pueden hacer porque es parte regional, pero Perdón, ¿y qué nos faltaría para llegar a ser como un Finlandia? Muchas- Aparte de la propia mano muchas de cosas. obra. Demasiado. muchas cosas. O sea, regulación, yo creo, y mayor flexibilidad en materia, por ejemplo, de jornada. En los países nórdicos en general existen, se utiliza mucho la jornada parcial. ¿Ya? Trabajos menores a 40 horas semanales. Claro. ¿Ya? Ahora también tienen una producción mucho mayor que la chilena, por lo tanto pueden gozar de otros beneficios sociales, tienen una carga impositiva también distinta. Ujú. Entonces hay un montón de Está regulado. la completamente. regulación completa, no es solo en una parte, sino que es una regulación completa, totalmente distinta. Javier Y- Fortuny. y Sudamérica? No, claro, Argentina no. ¿Qué país contabas? Disculpa. Portugal. Portugal. Sí, dentro como de la Unión Europea, básicamente, que no nos gusta compararnos con el Con el primer mundo. primer mundo. Javier Fortuny, académico de la USACH, para hablar del tema de los cambios laborales esta mañana acá en turno del primer canal de stream. Muchas gracias. Muchas Javier. gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM